en sociedades urbanas y también rurales, ¿ya? Fundamentalmente. Eso es un factor común. Ese es un factor común de las sociedades, de las altas culturas en el Perú. Las urbanas y las rurales. Nos habíamos quedado en esta parte, chicos. La sociedad de los mochic o mochica tenía una estratificación social bien marcada, diferenciada. Y esta estratificación social, chicos, estaba pues basada fundamentalmente en roles de carácter político y religioso. Se diferenciaba esta estratificación de acuerdo a sus funciones que desempeñaban dentro de la sociedad. ¿Ya? Dentro de la sociedad, esas funciones. En ese entender, muchachos, vamos a mencionar uno de el primer peldaño de la pirámide social. Hablamos del personaje más representativo, que eso lo voy a considerar para la siguiente quiz en el banco de preguntas. Y también no sería una idea descabellada si te consideran quién es o quién se consideró o quién fue el representante o la máxima autoridad o el rey de la cultura mochica. Hablamos del rey Shekit, ¿ya? Del Shekit. Máxima autoridad y sus familiares. Él era la máxima autoridad. Por encima de él no había. Era un semidios, ¿ya? Que él tenía contacto con los dioses. Por debajo de la nobleza y aristocracia militar que era representada por el rey Shekit, estaba la casta sacerdotal, también los dominantes, la casta sacerdotal. Y esta casta sacerdotal, chicos, por ejemplo, la casta sacerdotal, eran aquellas personas dirigidas, ¿no? O dedicadas al culto a Yapaec. Personas dedicadas al culto de la divinidad Ayapac, ¿no? Entonces, podemos entender que la divinidad principal o la deidad importante en la cultura mochica era Ayapaec, la más importante, ¿no? La más importante, Ayapaec. Quienes a su vez eran médicos y brujos que, junto con el Shekit, orientaban al pueblo en labores agrícolas. ¿Ya? En labores agrícolas. Ya está. Ellos son. Entonces, junto con el Shekit. Entonces, estos eran tanto el rey Shekit con la casta sacerdotal, que estos eran considerados como brujos, ¿no? Personajes así, eran los que tenían el control político, administrativo, económico de los mochicas mediante la ideología, ideológicamente. ¿Ya? Entonces, porque ellos decían o ordenaban qué es lo que tenían que hacer la sociedad mochica. ¿Ya? El pueblo, conformado por artesanos, agricultores, comerciantes, pescadores, eran explotados por la clase dominante y tributaban con su trabajo. ¿No? Tributaban con su trabajo. Entonces la people, ¿ya? La people, el pueblo, era quienes eran la fuerza motora de la sociedad mochica, conformado por artesanos, agricultores, comerciantes. Y esto, chicos, no cambia en toda la sociedad. Dice Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, lo que vamos a desarrollar no cambia de ninguna forma, porque hay una sociedad que es el pueblo, los que trabajan, y la sociedad de los incas también era igual. Cuando trabajemos, cuando nos toque hablar, vamos a manifestar el pueblo. ¿Ya? El pueblo conformado por artesanos, agricultores, comerciantes, pescadores, etc. Y por debajo todavía de estos estaban pues las personas que habían sido sometidos bélicamente por los mochicas, que eran los esclavos, básicamente aquellos personajes que habían sido capturados en los conflictos bélicos, eran los vencidos en las guerras. Y estos seres humanos, esclavos, que eran considerados esclavos, eran generalmente tomados o considerados para los sacrificios humanos, imagínense, para los sacrificios humanos, ¿no? ¿Ya? Y que era pues algo normal, ¿no?
Era normal, los sacrificios en los mochica era normal. ¿Ya? Era bastante, no como otras sociedades, por ejemplo, los sacrificios humanos eran esporádicos, pero los mochi tienen una mayor manifestación de sacrificios humanos. Y también se basa el estudio que hace Max Zule, en lo que hace Max Zule, por ejemplo, cuando estudia las culturas Nazca, Mochica, Chimú, que vamos a hablar más adelante, por ejemplo, él plantea, ¿no?, que el origen del hombre peruano producto, es producto de la migración de las sociedades de Mesoamérica, de los mayas aztecas. ¿Ya? Un ratito más. ¿Ya? Entonces, esto era, por ejemplo, cuando Max Zule hace, ¿no?, esta manifestación de que el origen del hombre americano, el hombre peruano, es producto de una migración de las culturas mesoamericanas, de los mayas aztecas. Y justamente los estudios que haces en la cultura mochica, en la cultura chimú, en la cultura nazca, por el desarrollo cultural que ellos habían desarrollado. Entonces, estos sacrificios humanos en los mochicas era algo normal. Y recordemos que en las culturas mesoamericanas, fundamentalmente en los aztecas, eran especialmente que se dedicaban a los sacrificios humanos, fundamentalmente a los sacrificios humanos. Entonces, ¿hay una similitud cultural en los sacrificios humanos? Sí. ¿No? Entonces, estos esclavos generalmente eran considerados, ¿no?, para sacrificios humanos. ¿Ya? Muy bien. En lo que respecta a cerámica, chicos, hay que tener en cuenta que la cultura mochica se considera como los mejores ceramistas del Perú antiguo. Cuando ustedes hablen de la cerámica o de la cultura mochica, lo primero que tiene que venirse a la cabeza es la manifestación ceramística, como los mejores ceramistas del Perú antiguo, de todo el Perú antiguo. O sea, por encima de ellos no existen mejores ceramistas, ni los Nazca, ni los Wari. Tienen influencia, pero no tienen esa exquisitez ceramística, esa calidad ceramística. Por eso en nuestro texto manifiesta que tuvo el nivel de desarrollo más alto de todo el Perú antiguo, ¿no? Los mejores ceramistas, en el examen nos podía preguntar, son considerados los mejores ceramistas de todo el Perú antiguo. Nos referimos a los hombres de Mochica. Mochica, ¿no es cierto? Los Mochica. ¿Ya? La cultura mochica. Es por eso que estos hombres, los mochica, inclusive desarrollaron mediante sus ceramios los estados psicológicos, los estados emocionales de todas las personas, ¿no?, a través de los famosos Waco retratos. Los estados emocionales. Como decir, carita de molesta, carita de molesta. La cerámica. Carita de triste, carita de triste. Carita de pensativo, pensativo. ¿No? Entonces, esto era pues una forma, por eso sus ceramios de estos hombres de las mochicas se empiezan como fuentes etnográficas, son documentos, son libros, porque se vive la vida de estos hombres allí. ¿Ya? Entonces, las características de esta cerámica mochica, muchachos, podemos considerar, primero, era realistas. Reproducen la realidad de su sociedad mediante los ceramios. Reproducen la realidad.
¿no? Realista. Escultórica, claro, escultórica. Representaban al ser humano con sus características. Representaban a los animales y a las plantas, sin imaginación. Similar a lo que hacía la escultura, por ejemplo, de la cultura o de los griegos, que se fundamentaba en el factor humano, ¿no? En la persona humana. Lo propio escultórica, real. Pictográficas, claro, ¿no? Tiene un estilo propio, pintado y ornamentado, de acuerdo a sus características de la sociedad. Predominó la bicromia, o sea, dos colores. Utilizaron los colores rojo índigo y blanco cremoso. Vamos a verlo más adelante. Su forma, muchachos, como ya lo hemos explicado en otras culturas, era globular, ¿no? Gordito, azapuente, bollete y un solo pico. O sea, la forma no varía en las cerámicas de las demás sociedades, igual que los mochicas, globular, ¿no? Y finalmente, documental. Entonces, en el examen nos podrían considerar de repente, muchachos, ¿por qué se considera la cerámica mochica como documental? Porque nos muestra, mediante sus cerámicos, cómo fue la vida de estos hombres, de los moches, o los mochicas. Era un libro. Por eso, hoy en día la arqueología considera las cerámicas mochicas y ciertas características, ciertos cerámicos, como documentos etnográficos. Documentos etnográficos. En ese entender, los huacos retratos son de los mochicas. Sobresalen los huacos retratos que muestran expresiones psicológicas, estados emocionales. Y también los mochicas, ¿no? Hacen la representación erótica, ¿no? Mediante sus famosos huacos eróticos, en el que expresaban la virilidad de los hombres, los miembros viriles, igual de los varones y las mujeres, femeninos, y escenas sexuales, ¿no? Entonces, los huacos eróticos y los huacos retratos son características propias de la cultura mochica. ¿Ya? Ustedes ahora entenderán por qué el historiador Pablo Macera decía, ¿no es cierto?, que te invita a tocarlo, Profesor, ¿no? Por ejemplo, este ceramio que estamos viendo en la parte media, ¿ya? Pero estoy viendo que están en sus miradas a otra parte. Este ceramio es un documento etnográfico. La belleza, la textura, la tomar y figura, captura. ¿ya? Gracias. Por ejemplo, ¿no? Esta cerámica, por ejemplo, es etnográfico. Fíjense en la mirada, en esta parte, por favor. Ahí se expresa la historia de los moches en este cerámico, ¿no? Por ejemplo, la talla de los artefactos, de cómo es el origen de los moches en este cerámico. Forma globular. ¿Ya? Mira la finura, el acabado, los colores rojo, índigo, blanco, cremoso, ¿no? Los estados emocionales. Fíjense acá, todavía no miren arriba. Los huacos eróticos, los huacos retratos, estados emocionales, ¿no? Igual acá, representación de los animales. Fíjense, todavía no miren arriba, chicos. Acá, representaban los animales, ¿no? Esta característica, ¿no? De un solo pico, una asa gollete, un solo pico es característica acá en todos estos. Ahora sí puede mirar arriba. Profe, ¿por qué cochino? Profe, ¿cómo está poniendo eso? ¿No? ¿Qué representaba para él la sexualidad en la cultura mochica? ¿No? Si nosotros lo llevamos esta imagen a la morbosidad, al erotismo, obviamente pues vamos a ser pervertidos. Pero si nosotros entendemos qué representaba la sexualidad en esos tiempos pre-incaicos y prehispánicos, ¿no? Aparte de la fertilidad,
¿no? O sea, que hay necesidad de expresar sus posiciones sexuales dentro de la cerámica, porque son representativos, son realistas, son documentales. De acuerdo a las investigaciones que se hacía de la Universidad Católica, las últimas investigaciones, la sexualidad o las relaciones sexuales en la cultura mochica, ¿no? El erotismo sexual, lo relacionaban con el adquirir conocimiento, mayor sapiencia, mayor inteligencia. Ojo, ¿ya? O sea, la sexualidad para ellos era algo, eh, ¿cómo podemos decir? Como algo fortificante para la inteligencia. Sí, dicho en otra palabra, tener relaciones sexuales les convertía a los mayores, digamos, a ver, más inteligentes, si queremos entenderlo de esa forma, ¿no? Si queremos entenderlo así. Entonces, eso es una manifestación de la cerámica mochica que se representa en sus famosos huacos eróticos. En sus huacos eróticos. ¿Ya le tomaste captura de pantalla, Valeria? No, esta sí no la tomo, bro. Muy bien. Muy bien, está claro. Nosotros, los únicos que estamos hablando de la cultura mochica, los huacos eróticos y los huacos retratos, corresponden a la cultura mochica. ¿Ya? En su arquitectura, muchachos, ya que hemos hablado en la arquitectura o en la sociedad mochica, hay dos tipos de sociedades estratigráficamente diferenciadas, la urbana y la rural. En ese entender vamos a encontrar dos tipos de construcciones arquitectónicas. Aquí, por Sí, quiero ejemplo, tomarle captura. ¿Puede retroceder, por favor? la que considera, por ejemplo, la que considera, por ejemplo, Maxule en sus investigaciones y sus hallazgos no encuentra construcciones a partir de elementos líticos de piedra, ¿no? En su arquitectura estos hombres utilizaron o emplearon adobe, ¿ya? Y barro, al igual que la cultura chimú, vamos a ver más adelante. Emplearon el adobe de forma rectangular. Las casas tenían patios, terrazas y techos de dos aguas. Existen dos tipos de construcciones, ¿no? Existen dos tipos de construcciones. Las construcciones populares, que eran viviendas del pueblo, y las construcciones monumentales, ¿no? Las construcciones populares, como su nombre dice, populares del people, pueblo, ¿no? Viviendas populares. Y las construcciones monumentales, vamos a encontrar, cuando son monumentales, son construcciones gigantes, pero edificados fundamentalmente con función religiosa o mágico-religiosa, porque es una sociedad teocrática. En las construcciones monumentales vamos a encontrar, por ejemplo, palacios, templos, fortalezas, ¿no? Talleres, entre otros. Las construcciones monumentales de carácter religioso son fundamentalmente, por ejemplo, la vaca del sol, la vaca de la luna, la vaca rajada del señor de Zipán, la gran tumba de la señora de Cao en Chicago, ¿no? La vaca del sol, por ejemplo, dedicada al culto de su dios Ayapaek. Ahí está. La vaca de la luna, dedicada a la diosa Shi y al culto de los muertos, la dualidad sol y luna. La vaca rajada del señor de Zipán. Y el señor de Zipán sabemos muy bien que era un sacerdote pues, guerrero que fue descubierto en el año 87, el año 1900, en Chiclayo por el arqueólogo Walter Alba, ¿no? Y cuando llegan los españoles, que él dice que no lograron, ¿no? Encontrar esta evidencia, porque de haberle encontrado, pues, imagínense la cantidad de oro que hubieran llevado saqueado, que estaban muy bien escondidos, ¿no? La cultura mochica. Entonces, estas son manifestaciones arquitectónicas. Entonces, en el examen nos van a preguntar, la vaca del sol y la vaca de la luna son manifestaciones arquitectónicas de la cultura mochica. Mochica, bro. Acuérdense, Waka Waka, ¿no? Waka Waka de Shakira, ¿no? Waka Waka, mochica, ¿no? Waka rajada, Waka de la luna, Waka del sol y la tumba de la señora de Cao, o que se conoce también la gran señora de los tatuajes. ¿Ya? Entonces,
Estas son manifestaciones arquitectónicas, hecho a base de adobe. ¿Ya? Ahí está la vaca de la luna, ¿no? Y la vaca del sol, ¿no? La vaca del sol era un templo dedicado al culto ¿a quién? Al dios Ayapai. A Yapek. Ya, muy bien. ¿Y la vaca de la luna dedicada a quién? ¿A la diosa? La diosa, sí, al cordero de los muertos. Sí, excelente. Muy bien. Hasta aquí. Profe dice que la diosa Shi era la esposa del Ayapai, algo así escuchaba de un profe de historia, ¿es cierto? Ese Es la dualidad. La dualidad. O sea, en esos tiempos, muchachos, desde las sociedades preincaicas, siempre existía la dualidad. No era uno, no existe uno, era dual, binario, combinación. Tenía que ver con, tenía que complementarse siempre. El Yanantin, el Masantin, el sol, la luna, el día, la noche. ¿Ya? Entonces, ya los estudios lo relacionan, ¿no? Como complemento del sol, la luna. Como complemento del dios, de la divinidad más importante que da Yapai, la diosa Shi. Complemento. ¿Ya? Se puede manifestar como esposa, claro, pero es complemento, ¿no? Porque ese término de relación de esposa ya es un término más europeizante, pero ese es complemento. Complemento. ¿Ya? La mujer era complemento del varón. Y también de la sociedad andina, de la época inca, también la mujer era un complemento de la mujer, del varón. Hasta hoy en día es complemento, ¿no? Porque si no, no existiría, pues no habría desarrollo. ¿Entiendes? Varón, mujer son complementos. Imagínate si fuese puro varón, varón, no habría desarrollo, no habría evolución. O habría mujer, mujer. No, pues, siempre en esos tiempos existía la complementariedad, ¿no? Y la complementariedad se hacía dentro de un mundo dual, binario. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí nos toca hablar del horizonte medio, muchachos. Del horizonte medio, vamos a hablar del horizonte medio dentro de la cultura Tiahuanaco y la cultura Wari. Habían manifestado, chicos, que el horizonte, de acuerdo a John Rowe, nosotros se manifiesta, es una expansión cultural. Es una difusión cultural por un amplio territorio. Por un amplio territorio, ¿no? La expansión cultural, la influencia cultural que tienen estas sociedades, por eso Horizonte, es amplio. Y la cultura tiahuanaco se desarrolla ampliamente, al igual que la cultura bari se desarrolló como imperio, ¿no? Difundieron sus conocimientos, su cultura, su dominio dentro de esos espacios en el cual ellos lograron desarrollarse. ¿Ya? Entonces vamos a hablar del horizonte medio de la cultura tiahuanaco. La cultura tiahuanaco o la cultura tihuanaco, de acuerdo a Pedro Ciesa de León. ¿Ya? Entonces, muchachos, vamos a hablar primeramente de la ubicación. Les he dicho, ubicación no nos van a poner, no te van a preguntar ¿a cuántos kilómetros al sur estaba ubicado Tiahuanaco? No. Pero hay que tener como referencia histórica, por conocimiento general, estimados estudiantes, que la cultura Tiahuanaco se ubicó a 21 kilómetros al sureste del lago Titicaca, ¿no? Lo que es Bolivia. Y se extendió por toda la receta del Collao y el altiplano boliviano. Y llegó incluso hasta la costa sur del Perú, ¿no? Con los Lupacas, ¿no? Lo que es Ica, y al norte de Chile. O sea, tuvo una influencia cultural, profe, ¿cómo? Hasta sí, este se llegó, y ahorita les voy a explicar por qué. Y al norte de Chile. Considerado esta cultura, muchachos, como una cultura pan-peruana. La otra cultura que se denomina pan-peruana, ¿quién es? ¿Qué cultura es? Chavín. Chavín. Cultura Chavín. Tienen que ser seguros en sus respuestas, ¿ah? Profe, la cultura Chavín, estamos hablando de horizonte. Horizonte temprano, Chavín. Horizonte medio, Tiahuanaco. Horizonte tardío, incas. ¿Estas culturas son amplias? Claro que sí, ¿cierto? Por eso, una extensión cultural es pan peruano. Por eso esta cultura se considera pan peruano. Entonces, por ahí de repente el profe nos puede considerar. Las culturas que se consideraron como culturas pan peruanas
En el Chavín y estudio Tiahuanaco. podemos hablar la cultura chavín, la cultura También tiahuanaco, la los civilización, no, incas, diré el Tahuantinsuyo. los incas, claro. Entonces, en las opciones te pueden poner chavín, tiahuanaco, huari e incas, cualquiera de estos cuatro. ¿Ya? Te pueden Pero poner Wari también es pan peruano. imperio, claro. ¿No? Te pueden poner chavín, tiahuanaco. Claro que sí. Pero en una sola misma opción. ¿Ya? Por ahí. Pero no Profesor, mucho. ¿cuál es la madre de todas las culturas? Es Chavín, ¿verdad? De acuerdo a Luis Guillermo Lumbreras es chavín. Pero también acá te voy a explicar este tema de Y la la cultura más tiahuanaco. antigua también es Chavín, profe. Claro. Cultura. Ya, o sea, el desarrollo cultural que ellos desarrollaron, aparte de la monumentalidad. Esta cultura, chicos, obviamente ha sido estudiada por diferentes arqueólogos posteriores, pero quien va a dar a conocer la existencia de esta monumentalidad, de esta cultura, de la cultura tiahuanaco, va a ser pues el cronista Pedro Cieza de León en el año de 1551, ¿no? En el año de 1551. Saben muy bien los cronistas o los españoles que llegan al territorio andino, al Tahuantinsuyo de 1532, a partir del hallazgo y encuentro de los españoles en el Cusco, ¿no? Las riquezas, los minerales, el oro, la plata que ellos encontraron en el Cusco como capital, ¿no? Eso a estos españoles les ambicionó a buscar otros espacios en el territorio andino, otros espacios con las mismas características que podían encontrar oro y plata. Es por eso que el cronista Pedro Cieza de León, con otros españoles, van a explorar hacia el sur. Van a explorar hacia el sur. Y en eso, Pedro Cieza de León, el cronista, escribano, va a observar la monumentalidad de la cultura tiahuanaco en este espacio. Y lo va a mencionar en su crónica, ¿no? De buen gobierno. Lo va a mencionar como la cultura tihuanaco, no la cultura tiahuanaco, tihuanaco. Entonces es la primera evidencia de la existencia de esta cultura. ¿Ya? Entonces, no tiene un descubridor arqueológico que podamos decir. Él lo menciona. Él lo menciona. Pedro Cieza de León lo menciona, pero no se dedica a estudiar hoy. ¿Por qué? No se dedica a estudiar detenidamente, porque los arqueólogos estudian eso. Ya posterior, los diferentes arqueólogos, tanto bolivianos y peruanos, que estudian a partir de estos hallazgos. Pero quien lo menciona por primera vez es Pedro Cieza de León. ¿Ya? La cultura tiahuanaco. Y la cultura tiahuanaco, muchachos, por ejemplo, podemos considerar que fueron herederos de la cultura pucará, ¿no? La cultura pucará, que fue uno de los estados teocráticos regionales de la era Chavín, en la región altiplánica. Ojo, o sea, vale decir que la cultura pucará es contemporáneo a los Chavín, al desarrollo del formativo o al desarrollo de su horizonte temprano. Mientras Chavín se desarrollaba en la Sierra Norte, en Ancas, Pucará se desarrollaba en la parte sur, ¿no? Chavín, Pucará. Ojo, Pucará, que fue uno de los estados teocráticos regionales de la era Chavín, contemporáneos a la cultura Chavín. Y los investigadores, ojo, a partir de sus manifestaciones arquitectónicas, de sus expresiones culturales, artísticas, escultóricas, van a de repente plantear de que los mismos chavinenses, o sea, la misma cultura, los mismos habitantes hayan dado también llegado a esta parte por la similitud o el parecido de sus dioses o de su dios, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, para los arqueólogos, la cultura pucará, que es contemporánea a Chavín, fue la que sentó las bases formativas de las culturas que se desarrollaron posteriormente en la región del lago Titicaca. O sea, vale decir que la cultura tiahuanaco ya viene a ser pues, la síntesis de todo un proceso civilizatorio.
que va a iniciarse con los Pucará, va a dar paso a los Collabas o a los Collas, ¿no? A los Aymaras, a los Lupacas y posteriormente los Tiahuanaco. O sea, los Tiahuanaco van a ir sometiendo a estos pueblos, absorbiéndolos. Pero ¿quiénes van a dar origen a estos pueblos? Va a ser Pucará. ¿Ya? Entonces, por allí nos podrían preguntar, chicos, dudo mucho, pues una pregunta rebuscada, ¿no? La cultura tiahuanaco es producto, o quien origina la cultura tiahuanaco es la cultura Pucará. ¿Ya? La cultura madre, la matriz, en la parte sur. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este es el tema, muchachos. En su organización sociopolítica y religiosa, chicos, vamos a hablar de la cultura tiahuanaco, manifestamos, ¿no?, que tuvieron un sistema, ¿no?, un sistema teocrático de carácter pacífico. Profe, un momento, aguanta su coche, por favor. ¿Cómo, profe, un sistema teocrático de carácter pacífico? Pero usted ha manifestado que es una cultura panperuana, expansionista. ¿Cómo es posible que se hayan expandido su territorio? Seguramente se preguntan, ¿verdad? Profe, si es una cultura pacifista, carácter teocrático, claro, pero no es militarista, no son peliches, no son bronquistas, no son peleanderos, pero son pacíficos. ¿Cómo es que se ha logrado expandir su gran parte de su territorio? ¿No? Y vamos a explicar. Dice, sin recurrir a acciones bélicas, estimados estudiantes, lograron complementar su economía mediante el acceso y control de diversos pisos ecológicos, cuya producción sirvió para el intercambio comercial típico de los pueblos del altiplano. La influencia cultural de Tiahuanaco se debió a la difusión religiosa y demás manifestaciones culturales representadas en la iconografía de sus textiles y cerámica, gracias a que la gente transportaba por gran parte de los Andes, incluyendo la región de los Huari, que son los Huarpas más adelante. Explicamos. Profe, ¿cómo se lograron expandir? Simple. No necesitaron estos hombres de los Tiahuanaco ser belicosos, someter bélicamente o por la violencia a los pueblos. Ellos eran muy inteligentes para someter, para volverlos dependientes. Dependientes, primero, de la economía, mediante la economía. ¿Ya? Ojo, estos hombres de Tiahuanaco, que se desarrollan en la parte sur, llegaron hasta la costa del sur, ellos tenían su núcleo poblacional, ¿no? Vamos a ver acá, un núcleo poblacional. ¿Ya? Allí podían producir papa, podían producir de repente alimentos en este espacio. Papa, oca, no sé, lo que es originario para el espacio geográfico. ¿Ya? Entonces, estos hombres de Tiahuanaco buscaban espacios, ¿no? Más o menos 10 días, otros espacios de 15 días, ¿no? Otros espacios de 20 días, y así sucesivamente, ¿no? De 5 días. Entonces, estos Tiahuanaco producían, por ejemplo, coca, hasta las cejas de selva, yuca, o producían algodón, o producían, no sé, diferentes espacios. Pero eran ellos, los Tiahuanaco. Ellos a producir coca, al producir yuca, al producir maní, ¿no? Fuera de su núcleo poblacional, núcleo grueso poblacional, ¿no? Estos regresaban con esos productos ahí. Regresaban con esos productos. Y esos productos ellos los distribuían económicamente. A eso se llama el control y acceso y control de diversos pisos ecológicos.
lógicos. ¿Ya? Es por eso que los lupacas tenían grandes extensiones de tierra, son grandes, en Ica. Ya hay plantaciones de algodón, de otros productos, algo propios que podían producir en ese espacio geográfico. ¿Ya? Entonces, por decir, no es como, por ejemplo, ahora nosotros, por ejemplo, imagínense que no existía antes el Real Plaza, no existía Totus, no existían esos centros comerciales grandes. ¿Ya? Antes, por ejemplo, existían las ferias altiplánicas, hasta ahora existen, y las ferias altiplánicas existen en todos los lugares del Perú, ¿no? Nuestros hermanos de Puno, si alguien de Puno, son muy emprendedores, muy comerciantes, se dedican a la actividad comercial, ¿no? Se tienen esa visión económica, esa visión comercial. Imagínate que se cierra el altiplano, no hay feria altiplánica en el Cusco. No hay, todos los hermanos de Puno se van, no hay altiplano. ¿Dónde compras? Porque ya te has acostumbrado a comprar productos allí, ¿verdad? Si se van ellos, no hay dónde vas a comprar. ¿Ah? Lo mismo, estos hombres de Tiahuanaco hacían dependencia. Llevaban su charqui, su chuño, su papa, ¿no? Otros productos a otros pueblos aledaños. Y si el día que no iban, wow, se van a morir. No hay, ¿no es cierto? Entonces hay una dependencia económica. Ese manejo de control de pisos ecológicos de esos hombres que producían diversidad de productos por la adversidad geográfica de su espacio, los convertían dependientes económicamente a los pueblos aledaños, ¿no? Es como si tú esperaras, cada fin de semana te traen a ti pan. ¿Y qué pasa si no te traen? ¿No es cierto? Vas a sentirte vacío. Porque ya te has vuelto dependiente de ese producto. Lo mismo ocurría con los tiahuanacos, con la cultura tiahuanaco. Por eso, ese control de diversos pisos ecológicos, cuya producción de estos servía para el intercambio comercial a los pueblos aledaños. Y no solamente era en agricultura, sino también en ganadería. ¿Ya? Ganadería. Y esto lo explica el doctor John Murra, ¿no? en el manejo y control de pisos ecológicos. Y que los incas lo adaptan muy bien esta tecnología. Porque acá no hablamos de propiedad privada. ¿Ya? Acá, por ejemplo, digamos, por decir, a un espacio X, a producir yuca, a producir camote, a producir coca, por ejemplo, a producir camote, coca, yuca, podían venir de otros pueblos, ¿no? De otro núcleo poblacional. O de otro pueblo podía ir ahí también, ¿no? Entonces, no es que dice, oye, esto es mi territorio. Esto es mi territorio. Tú búscate otro territorio. No existía eso. Esta producción, donde producían yuca, camote, etcétera, se convertía en multiétnico. Producían y cada uno regresaba a su origen con sus productos, ¿no? Igual los tiahuanacos regresaban con sus productos. Esto era multiétnico, no era propiedad privada. Hoy en día, hoy dirían, pues, hoy este es mi territorio, esto es mi ganchao, esto me corresponde, ahora búscate otro espacio. Antes no existía la propiedad privada. ¿Entienden? Entonces, esto era una forma de dominio económico sobre los pueblos que habitaban. Aparte de eso, muy aparte de la dependencia de productos agrícolas, los tiahuanacos desarrollaron textilería, desarrollaron cerámica. Y el desarrollo de sus cerámicos y su textilería representaban allí imágenes de sus dioses, ¿no? Entonces, ellos intercambiaban también productos con sus manifestaciones culturales, representaba su iconografía. Por ejemplo, un cerámico con la imagen del dios Huiracocha. Una textilería con la imagen de sus dioses. Entonces, la población que utilizaba estas prendas, ya sea textiles o cerámicos, productos, ya automáticamente se volvía dependiente. O sea, era de una forma indirecta, estaba adorando a los dioses de los tiahuanacos. ¿Ya? Por eso la influencia cultural de Tiahuanaco se debió a la difusión religiosa y demás manifestaciones culturales representadas en la iconografía de sus textiles y cerámica. ¿Me dejo entender?
Dijo entender. Una vez textil, ya era Tiahuanaco. Utilizaba la cerámica, ya era Tiahuanaco. O sea, estaba sometiendo, ¿no?, de una forma ideológica mediante sus manifestaciones religiosas, difusión cultural. Así, muchachos, era que la cultura tiahuanaco logró expandirse gran parte del territorio sur andino, sin necesidad de recurrir a violencias, a acciones bélicas, sin necesidad. ¿Ya? Muy bien. Para que desarrollen esto, estos hombres de Tiahuanaco, ojo, desarrollaron la famosa tecnología agrícola, la tecnología, eran expertos, porque su Profesor, espacio, ¿sí? me deja tomarle captura, por favor. Su tecnología agraria, Gracias. su espacio geográfico era adverso, ¿no?, para la agricultura. Era adverso, hasta hoy en día, Puno, si tú vas, no hay mucha productividad. La actividad económica es el comercio, ¿no? Es poco. Entonces, en esos tiempos también era difícil acceso, difícil, pero estos hombres supieron ingeniárselas para producir agricultura y a partir de la agricultura producir intercambios comerciales y convertirlos dependientes a los pueblos aledaños, someterlos. Es por eso que hablamos, por la difícil geografía para transportar agua, usaron acueductos, sistemas de canales, diques, campos elevados y cochas o lagunas artificiales de forma rectangular y ovalada. Elaboraron algo importante, el chuño y la muralla. ¿No? El chuño y la muralla. Eran importantes acá. ¿No? Eso era complejo. Los guaruaros, los camellones, por ejemplo, propio de ellos. El chuño, ¿quién no conoce? ¿Quién no ha comido chuño? La muralla, ¿quién no ha comido? La papa. Y son productos que podías transportar días y días y no se malogran. ¿Entienden? O sea, utilizaron esa tecnología agraria. Entonces, los tiahuanacos se caracterizaron fundamentalmente por su tecnología agrícola o agraria, en producir papa, chuño, moralla, y para producir agricultura, los camellones, los lagos artificiales o las cosechas de aguas, o las locas, las pochas, o lagunas artificiales. Era un complemento, ¿no? Es por eso que ellos producían maíz. Profe, ¿maíz dónde producían maíz si no existía maíz en esa zona? Profe, ¿dónde producían coca si no existía coca? ¿Dónde producían maní, yuca? Por su acceso de control de pisos ecológicos. O sea, ellos no se quedaban acá, no se decía, no se quedaban con los brazos cruzados. Uy, no, no produce maíz, pues comeremos chuño toda la vida. No, no produce esto, no comeremos picoca. Ellos iban más allá de su territorio a producir agricultura con su conocimiento de la tecnología. Así ellos lograron someter a gran parte del territorio surandino. Otra manifestación, muchachos, otra tecnología era la ganadería, por ejemplo. La ganadería fue la fuente de riqueza de los tiahuanacos, expertos. La manufactura de sus fibras llegó a ser de gran calidad. Ello les permitió ingresar a una red de intercambios con otros asentamientos. Destacaron en la crianza de llamas y alpacas, elaborando el charqui, ¿no?, de su carne, y las fibras fueron utilizadas para la textilería. Ellos no dejaban escapar. La llama, por ejemplo, o la alpaca, ¿no?, su fibra, su lana, era utilizada para la elaboración de sus textiles de alta calidad, ¿no? Utilizaban alpaca baby, no me entiendes, alpaca, calidad. Y representaban a sus dioses, a sus deidades, ¿ya? Y su carne, utilizaban, lo convertían en charqui. ¿Quién ha comido el charqui? La chalona, ¿no? Y la chalona, pues, no es un producto perecible, o sea, podía, ¿no?, ser transportada hasta la ceja de selva, diferentes espacios, ir sometiendo, o sea, ser dependiente. ¿Y quién no come charqui? Ahora, por ejemplo, la chalona, ¿dónde lo hace? ¿Acaso no hace en esa zona del Puno, donde hay crianza de estos animales? Claro que sí. Imagínate que no, Profe, ¿qué es chalona? ¿no? Explíquenle a Valerie qué es chalona. ¿Conocen la chalona o no conocen la chalona? Déjame tomarle captura, por favor. ¿Ya?
Ojo, la chalona, chicos, Valerie, la chalona es la carne, pues, es la carne de estos auquénidos, si queremos llamar, no sé si llamado disecado, pero secado a base de la sal, cocinado con la base de la sal, ¿no? Y eso Profe, ¿se tiene refiere a charqui, eso? charqui, claro, pechea, charqui, es chalona, charqui, ¿no? Esa charqui, esa chalona que tú dices, aunque la llamamos charqui, no se malogra, pues tú lo puedes guardar. Puedes viajar de acá, llevarlo y no se malogra porque ya está ya, ¿no?, deshidratada allí. ¿No es cierto? Entonces, eso, ellos eran los creadores de ese producto. Ellos hacían. Lo que ahora conocemos eso, ellos lo hicieron. Tú puedes llevar a la convención, por ejemplo, esa zona calidad, no se malogra. Porque ya está prácticamente cocinada con la sal, se caga con la sal. ¿No? Lo que comen ustedes en el cirucho, esa parte, sí, también ese es un plato fundamental, elemento del plato cirucho. ¿Ya? Entonces, eso, por eso muchos dicen, sopa de charquisiqui, te dicen, ¿no es cierto? Ya se imaginarán, charquisiqui. Entonces, esa era la tecnología agraria, agrícola y ganadería. La carne seca. Claro, carne seca, disecada. Así que si alguien te dice charquisiqui, ya sabes. ¿Ya? La religión, ojo muchachos, en la cultura de los tiahuanaco eran extremadamente religiosos. Extremadamente religiosos. Y su dios principal, que evidenciaban ellos en sus ceramios, en sus textiles, en sus construcciones arquitectónicas, era el dios Huiracocha, que de acuerdo al cronista Cristóbal de Molina, el cusqueño, él habla de esta imagen del dios Huiracocha, o Huiracochan o Huiracocha, ¿no? Que es una representación antropomórfica, similitud al dios principal de la cultura chavín, el dios de los dos báculos o de las dos varas. Hay una similitud, ¿se acuerdan? Que representa en la estela de Raimonde. Entonces, a partir de este hallazgo antropomórfico, figura del dios Huiracocha en Tiahuanaco, se evidencia que la cultura chavín haya podido influenciar o la misma sociedad pudo dar origen a la cultura pucará, porque hay una similitud. Entonces, en el examen, muchachos, nos van a preguntar, ¿se considera como el dios importante de la cultura tiahuanaco, que ellos consideraban creador del mundo andino, al dios Huiracocha. Huiracocha? O sea, el dios Huiracocha es el dios principal de los tiahuanaco. Ahí está. Ya. El dios Huiracocha es el dios principal. Profesor, así de pequeñito era. Es la representación, pues. Sí, La representación. ¿No es cierto? Recordemos cuando les expliqué en la cultura chavín, por ejemplo, cuando se hacía la iniciación de los sacerdotes, estos inicios estaban dopados, por ejemplo, se les hacía brevar esas plantas, el planta San Pedro, que era un planta alucinógeno, ¿no? Que te hace ver pues, visiones, ¿no? Entonces, esa era la visión que ellos tenían de esos dioses y los representaban. ¿Qué has visto? Uy, el dios he visto así. Los representaban. ¿Entiendes? Ese era el dios Huiracocha, el dios principal de la cultura. Entonces, el dios Huiracocha, el creador del mundo andino, es el dios principal de la cultura tiahuanaco, que este dios ha sido adoptado por los incas. ¿Ya? En su arquitectura, yo lo imaginaba un pequeñito, o sea, un bebito. Esa era la imagen, ¿no? No hay un tamaño real en este caso, pero son esas imágenes, representaciones en sus ceramios, en su textilería y también en las manifestaciones arquitectónicas. ¿Ya? Aquí, muchachos, no te puedes equivocar, fácil. Sus edificaciones de arquitectura tiahuanaco eran de planta rectangular y espacios abiertos con calles y canalizaciones de agua. Ojo, o sea, una ciudad, una urbe. Usaron grandes bloques de piedra labrada y pulida, o sea, una mejor técnica en la construcción arquitectónica, ¿no? Pulida y labrada, utilizando grapas de cobre para unir internamente los bloques petros de los muros internamente, o sea, unían con bloques de cobre o grapas de cobre, ¿no?
Pero no te van a preguntar en el examen, ¿qué elemento metálico utilizaban los tiahuanacos para unir sus bloques de piedra internamente? El cobre, pero no te van a preguntar en la Chaynata Tapuzunquico. ¿Ya? Unas cats. No te van a preguntarles. Pero sí te van a preguntar, ¿cuáles son los complejos arquitectónicos de la cultura tiahuanaco? Y fácil, ¿no? Tú te vas a recordar términos aymara, calasasaya o calasaya, aymara. Fortaleza de Acapana, aymara. Pumapunku, aymara. Queluyo, Templete, Quericala, aymara. No te puedes equivocar. Si es un término, tú ves término aymara, automáticamente es de la cultura tiahuanaco. Y también las famosas chulpas de Suyustani. O también, profe, así, o sea, en la cultura tiahuanaco, su complejo arquitectónico sería que todos empiecen con la K y con la mayoría, la K y la P, ¿no? Y a la ¿No? K y la P y la T. Claro, pero más sencillo es terminar. ¿Ustedes saben qué significa Quericala? ¿Quién se va a recordar por ese tema? No, pues ¿Qué ¿saben dijo? qué significa? ¿Ustedes saben qué significa Quericala, Acapana, Calasaya, Calasasaya? Calas es cuerpo calas. No entiendo. No, Mentira, no no, es. no. ¿No? Entonces, esos son términos aymara. En arquitectura, chicos, no te ¿Qué puedes confundir significa con que la luya, profe? arquitectura. No sé su significado. Es que no sé. ¿Ya? Entonces, muchachos, ese es el tema de arquitectura. No se pueden equivocar. ¿Ya? De la cultura tiahuanaco, distinto a la cultura chavín, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú ves en los enunciados, la cultura tiahuanaco, arquitectura es término aymara, ¿ya? Y están las manifestaciones artísticas, reconstrucción ideal del área cívico-ceremonial de Tiahuanaco. Era una sociedad altamente teocrático, ojo, teocrático de carácter pacifista, ¿ya? Pacífico era, ¿ya? En su escultura, muchachos, esculpieron la portada del sol en el complejo de Calasaya, hecha en una sola piedra donde se encuentra grabado el dios Huiracocha. Dijimos, el dios principal, el dios Huiracocha, ¿no es cierto? Entonces, esto estaba esculpido, o sea, elaborado en la famosa portada del sol en el complejo de Calasaya, en la cultura tiahuanaco, dios Huiracocha. También se encuentran monolitos antropomorfos, como lo de Bennett, de Ponce, ¿no? Y también las famosas cabezas clavas, que también es característica de la cultura chavín. Es por eso que estas manifestaciones de cabezas clavas manifiestan pues que posiblemente tenga una influencia o tuvo una similitud con la cultura chavín, ¿no? Porque hay una similitud de idiosincrasia, ¿ya? Es en escultura. Y finalmente en la cerámica, muchachos, encontramos dos aspectos fundamentales. En su cerámica destacan dos elementos, el quero, que es el vaso ceremonial, y el pebetero, que es el incienso. No te van a preguntar de cuántos colores estuvo la cerámica, qué características tiene la cerámica tiahuanaco, no. El quero, como manifestación ceramística, corresponde a la cultura tiahuanaco. El pebetero, considerado como el incensario, es una manifestación ceramística de la cultura tiahuanaco. Nada más. Ero y pebetero es la cultura tiahuanaco. Nada más, muchachos, no hay por qué complicarse la vida. ¿Ya? Muy bien. Inmediatamente después pasamos a la cultura wari, la otra manifestación expansionista. La cultura wari, de 700 años después de Cristo a 1300 años después de Cristo. Los wari. Los wari estuvieron ubicados a 12 kilómetros al noroeste de la ciudad de Ayacucho. En su apogeo, la cultura wari llegó a los territorios de la costa, de la Sierra Norte, de la Sierra Central, la Sierra Sur del Perú. Su capital fue la ciudad de Huari o Viñaqui, ubicado en el departamento de Ayacucho. Entonces, estamos hablando de una cultura también pan-peruana, expansionista. Aquí está, ¿no? Llegó hasta la costa, pero fundamentalmente su difusión fue en la Sierra Sur, en la Sierra Central, ¿no? Y en la Sierra Norte, ¿no? En la Sierra Norte. Entonces, ahí llegó la cultura Huari. Su descubridor de esta cultura, muchachos, podemos considerar pues Luis Guillermo Lumbreras. Él es el que estudia de una forma más amplia esta cultura de la cultura wari.
¿ya? Hay que tener en cuenta que quienes dieron origen a la cultura wari, porque los wari es un proceso, también es un proceso civilizatorio, es un proceso, ¿no? Su origen está todavía en los huarpas, un asentamiento humano que se había establecido en Chaquipampa, entre Ayacucho y Huampa, o sea, los primeros asentamientos, el primer asentamiento humano, o sea, los pueblos, podemos decir hasta primitivos, los huarpas, así se llamaba. Y estos huarpas se habían establecido en Chaquipampa, en la pampa seca. Chaqui quiere decir eso, no Chaquipampa, entre Ayacucho y Huampa. Y esta cultura de los huarpas habían recibido la influencia de la cultura nazca y la cultura tiahuanaco. Tiahuanaco, en su afán de expandirse territorialmente, ha ido influenciando culturalmente, ¿verdad? Los huarpas. Entonces, pero de acuerdo al historiador Pablo Macera, la cultura wari dice que es producto de la fusión de 4 pueblos, de influencias culturales de 4 pueblos. Hablamos de los huarpa, de los nazcas, de la cultura tiahuanaco y la cultura pachacama. ¿Ya? Entonces, acá nos van a preguntar, en el examen nos pueden considerar, de acuerdo al historiador Pablo Macera, la cultura wari es producto de 4 pueblos: huarpa, nazca, tiahuanaco y pachacama. ¿Ya? Guanatipa. ¿Estamos claros? Así, muchachos, comienza la cultura wari. Ya es un proceso. Profe, pero aquí hay que sí tener en cuenta, profe, ¿cómo es lo que, si wari, o perdón, si la cultura tiahuanaco se expandió por gran parte del territorio mediante su intercambio comercial, profe, ¿cómo se expandió la cultura wari? La cultura wari tenía una estrategia distinta de expansión y dominio territorial. Primero, los wari eran belicosos, militares, extremadamente militares. Pueblo que sometían, pueblo en el que desarrollaban una región, o sea, descentralizaban el poder. Ellos. ¿Para qué? Para tener el control absoluto de su espacio. Y cuando descentralizaban el poder, estos hombres de wari construyeron las famosas ciudades cabeza de región, las yachtas. ¿Para qué? Para que pueda tener control sobre los pueblos dominados, influencia culturalmente, ¿no? Someterlos allí. Por eso, en el aspecto socioeconómico, la cultura wari dominaron y planificaron su economía desde las ciudades cabeza de región. La sociedad estaba dirigida por la élite militar. Ojo, eran militaristas, apoyada por los sacerdotes y también por la burocracia. Para dominar las regiones sometidas bajo su control, usando para ello las ciudades capitales de región. Ojo, ciudades capitales de región constituyeron un gran estado militarista teocrático de tipo imperial. ¿No? Era una estrategia de dominación. Si la capital era Wari, ¿no? Era Wari, y los Wari se expandían, por decir, llegaron a Cusco, ¿no? Allí ubicaban una ciudad, o sea, una capital, descentralizaban el poder de acá. Entonces los Wari construyeron, como ejemplo, Piquillacta, y Piquillacta, desde Piquillacta, dominaban todo el Cusco. Hoy intentaron dominar todo el Cusco. Lo propio pasaba en la Sierra Central, en la Sierra Norte, lo propio pasaba en la costa. ¿Entienden? Esa era la forma de someter. Y hay que tener en cuenta que la cultura wari, muchachos, se consideran los primeros urbanistas del Perú antiguo. Los primeros urbanistas. Son los primeros que elaboraron las yachtas, ¿no? Las ciudades con avenidas, con calles, ¿no? Así, o sea, simétricamente, como podemos ver Piquillacta. Ustedes conocen Piquillacta. Sus calles, por ejemplo, son simétricas, son avenidas, ¿no es cierto? Con su patio bien decorado. Eso era. Ese era el sitio donde reposaban la élite militar, y a partir de eso, pues, ¿no? Podían tener el control y dominio administrativo, económico, político de las zonas aledañas. El poder se descentralizaba ahí. Por eso los waris crearon y fortificaron las ciudades capitales de región para imponer autoridad y control sobre sus dominios. Se establecieron diversos centros urbanos y administrativos denominados yachtas.
¿Ya? Yachtas. Entonces, muchachos, en el examen nos van a preguntar. Estamos hablando de la única cultura que construyeron yachtas que se considera o que se conoce como las ciudades cabeza de región. Ciudades cabeza de región, por favor. Entonces, vamos a preguntar en el examen, de repente nos pueden preguntar el modelo, ¿no? El modelo político de dominio que utilizaron los Wari eran las famosas ciudades cabeza de región. Así como nos han preguntado en Mesopotamia, por ejemplo, ¿no es cierto? Nos han preguntado cuál es el modelo político que unía política, las ciudades-estado. En este caso, los Wari son las ciudades cabeza de región. ¿Está claro? Entre estas ciudades cabeza de región más importantes, muchachos, podemos considerar, por ejemplo, Huiracocha-Pampa y Marcaba-Machuco. No te van a preguntar dónde está ubicado, ¿no? Está ubicado en La Libertad, en el norte. Huilcahuayín en Ancas, Pachacamac y Cajamarquilla en Lima, Huarihuilca en Junín, Piquillacta en Cusco y Cerro Baúl en Moquegua. Entonces nos pueden preguntar, Huarihuilca, Huilcahuayín, Piquillacta son manifestaciones arquitectónicas de la cultura. ¿De qué cultura? Wari. Wari, ¿no es cierto? Corresponden a la cultura Wari. ¿Ya? Cultura Wari. Nos van a poner eso. Nada más te van a poner en el examen, chicos. Después está en su manifestación, chicos, vamos a expresiones culturales artísticas, vamos a hablar simplemente de la cerámica. Y arquitectura que lo estamos mencionando. La cerámica era polícroma, pictórica, escultórica. Ojo, la cultura Wari, como hemos manifestado, que es originado por los huarpas, y los huarpas tienen influencia nazca, tiahuanaco, ¿no? Su cerámica va a tener esas características. Es polícroma, sí, porque tiene varios colores. Es pictórica porque tiene influencia de la cultura nazca, la pictórica, y la cultura nazca, como decía Pablo Macera, que se observa más, porque se disfruta más con la mirada, y es pictórica porque ellos no dejaban un espacio sin decorar, o sea, tenían ese terror al vacío, pictórica, ¿no es cierto? Y escultórica, básicamente tiene pues influencia de la cultura tiahuanaco, en lo que es escultura, ahí están representados sus dioses, ahí está, como podemos observar. Estos son de la cultura de los tiahuanaco, la cultura de los tiahuanaco. Así, los tiahuanaco iban sometiendo a los pueblos. Entonces, su cerámica de la cultura Wari era polícroma, pictórica y escultórica. Tiene influencia de la cultura tiahuanaco. Predominando los tazones ceremoniales y en su decoración sobresale el dios Huiracocha. Estamos hablando de la cerámica Wari. Profe, ¿cómo tiene dios Huiracocha? Claro, porque es influencia de la cultura tiahuanaco. Pero también se nota otros elementos como serpientes, felinos, el maíz y la quinoa. Ojo, ¿ya? Su técnica pictórica corresponde a la influencia de la cultura nazca, su pictorismo, su pictografía, la forma como ellos han ido decorando su cerámica. Tiene influencia directa de la cultura nazca porque dijimos, en la cerámica nazca tenían ellos terror al vacío, no dejaban un espacio sin decorar. ¿Ya? Aquí. En lo que respecta a arquitectura, los elementos que utilizaron, muchachos, utilizaron la piedra semilabrada. ¿No? La piedra semilabrada. Estamos hablando de lajas de piedra, piedras cuadradas como bloques para poder unir con barro. Utilizaron piedras semilabradas, ¿no? Ejemplo de ello son las ciudades, sus construcciones en las ciudades cabeza de región ya mencionadas anteriormente. Así eran muchas, por ejemplo. Acá podemos ver, ¿no es cierto? Piquillacta. Ahí está. Podemos ver en el Google ya, ¿no? Piedra semilabrada. ¿Ya? En respecto a la caída del Imperio Wari, la pregunta es, ¿no? ¿Por qué, profe, desapareció Wari si era una sociedad altamente dominante? ¿No? Influyente, ¿qué pasó? Se tejen varias hipótesis. Una de ellas es que se ha podido producir una rebelión de los funcionarios administrativos militares que habitaban en las ciudades cabeza de región, desconociendo el poder central de la capital, que era Wari, en Ayacucho, ¿no? Pues según algunos investigadores, la caída del Imperio Wari se debió
a la rebelión de las ciudades cabeza regional, a los habitantes, ¿no? Se debió, otra hipótesis, a la división de las clases dirigentes, a la lucha de poderes, ¿no? Y también existen otras hipótesis, como por ejemplo, la crisis, ¿no? A partir de elementos adversos climatológicos que no permitió a los Wari desarrollar economía satisfactoria y no pudo tener control sobre sus espacios. ¿Ya? Y a partir de eso, estos hombres de los Wari han ido migrando a otros espacios, dando origen a los famosos estados regionales tardíos. ¿Ya? Lo cierto es que cuando desaparece Wari, surge los estados regionales tardíos, o sea, la unificación de territorios, de asentamientos humanos tardíos. ¿Ya? Entonces, muchachos, así es que termina la cultura Wari en el respecto. ¿Ya? Ojo, métanse en la cabeza que era una cultura altamente militarista, teocrático, militarista, imperial. Pero me deja tomarle captura, por favor. Ahí está. ¿Ya lo tomaste, Valerie? Sí, pero Excelente. Muy bien. Muy bien, y terminamos con este tema que es intermedio tardío, que son temas muy cortísimos, ¿no? En lo intermedio tardío vamos a hablar de dos culturas importantes, como es uno la cultura Chimú y la cultura Chanca. ¿Ya? La cultura Chimú, sabemos, descubierto por Max Uhle en el año 1902, juntamente con la cultura Mochica y la cultura Nazca, nosotros contemporáneos de su hallazgo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, chicos, vamos a hablar de la cultura Chimú, que es cortísimo. ¿Ya? Vamos a temas así puntuales se los va a manifestar sobre el examen. La cultura Chimú, muchachos, corresponde pues al intermedio tardío. No, intermedio tardío. Y dijimos que el intermedio tardío es un puente, es una transición, es una etapa cultural que va a dar paso a otro horizonte, ¿no? En este caso, la cultura Chimú está ubicada en el valle de Chimor, en el departamento de La Libertad. Se desarrolló en los valles de Mocha, en los valles de Chicama y en los valles de Virú. Su capital fue Chanchan, ahí está. Su capital fue Chanchan, en el departamento de La Libertad en Trujillo, actualmente, ¿no? Se extendió por el norte hasta Tumbes, ¿no? Tumbes. Y por el sur hasta Caraballo en Lima, ¿no? Entonces, por su expansión territorial, muchachos, por su expansión territorial que era limitado, es una cultura regional. No es una cultura local, regional. Tampoco es una cultura pan-peruana, es una cultura regional. Su descubridor, Max Uhle, en el año 1902. ¿Ya? No te van a preguntar dónde está ubicado Chimú, pero te puedo preguntar, la cultura Chimú fue descubierto por... Ahí sí, te pueden preguntar. ¿Descubierto por quién? Max Uhle, ¿no es cierto? Max Uhle. ¿Y Max Uhle qué otras culturas había descubierto? A ver. Mochica y Nazca. Excelente, muy bien, chicos. Son unos capos ustedes. No sepa que se preparan ustedes. Muy bien. En lo que respecta a expresiones culturales y artísticas, muchachos, vamos a mencionar de su arquitectura. Tiene una similitud arquitectónica con la cultura mochica. Dijimos, mochica no utilizaron piedra, utilizaron adobe. Lo propio, estos hombres de la cultura Chimú utilizaron adobe. Construyeron grandes ciudades de adobe, ¿no? Como por ejemplo la ciudad más grande, ¿no? Hecha de barro en el Perú, que es Chanchan. Nos pueden preguntar. La cultura Chimú construyó la ciudad de barro más grande, o la ciudad más grande hecha de barro, cuyo nombre es, ¿cómo se llama? La ciudad más grande, la ciudad de barro más grande hecha en el Perú. Chanchan. Chanchan. ¿Ve? Nada más es Chimú, Chanchan. Por eso este periodo del intermedio tardío, muchachos, es la cultura de los Che, ¿no? De los Che. Hablamos en ese periodo de tiempo,
obviamente no lo estamos mencionando, hablamos de la cultura chimú, la cultura chincha, la cuchipcha, chachapoyas, chancas. Son culturas que comienzan con che, la cultura de los che. Chachapoyas, chipchas, chancas, chimú. ¿Ya? Entonces, acá la ciudad más grande hecha de barro, que está ubicado en el departamento de La Libertad, es Chanchan. Otra manifestación arquitectónica es Pacasnamó, en Pacasmayo. Y otro, Parabonga y Patavilca o Pativilca en el departamento de Lima. ¿Ya? El Purgatorio y Apurlej en Lambayeque ya también manifiestan las investigaciones que fueron construidos por los esclavos. ¿No? El Purgatorio. Entonces, esta es su manifestación arquitectónica. La más importante acá consideramos que es Chanchan, que es la ciudad más grande hecha de barro en el Perú, ¿no? Cuya capital es de la cultura chimú, Chanchan. En su ceramio, estimados estudiantes, ojo, en su cerámica tiene influencia de la cultura mochica. Tiene influencia la cultura mochica. Y recordemos que la cultura mochica son considerados los mejores ceramistas del Perú antiguo, los más capos, ¿no? Entonces, los ceramios mochica, los ceramios chimú, tuvieron dos funciones. Una función que era doméstica y otra función que es ceremonial. Una función doméstica y ceremonial. Ojo, todos los ceramios de las culturas anteriores tienen esa misma funcionalidad, doméstica y ceremonial, solo que no le hemos mencionado en el texto. ¿Ya? Su característica principal es monocromal. O sea, un solo color. ¿No? Usa el color negro lustroso, ese negro brilloso. Negro brilloso. Y para la producción en serie usaron moldes. Elaboraron moldes. ¿Ya? Su cerámica. En su cerámica no hay una pregunta que nos podrían realizar. ¿Ya? Pero de otra manera, para el quiz, para la próxima sesión, lo voy a tomar en cuenta. En su metalurgia, estimados estudiantes, acá sí, lo que nos pueden preguntar en el examen es, métanse en la cabeza, la cultura chimú se considera como los mejores maestros de la orfebrería, los más grandes joyeros del Perú antiguo, los chimú. Porque es la única cultura que estamos hablando específicamente de la metalurgia. Ninguna otra cultura hemos hablado. Claro, ¿desarrollaban metalurgia? Claro que sí desarrollaban, pero no tenía esa característica fundamental o la importancia que tenía la cultura chimú. No es que las culturas anteriores no desarrollaron. Claro que sí desarrollaron, pero no tenía esta especial o particular, ¿no?, técnica que tenían los chinos. Pues son los mejores maestros, joyeros. ¿Ya? Entonces, metalurgia en la cultura chimú fueron los más grandes joyeros del Perú antiguo. Los grandes. Pero las últimas investigaciones muestran que su estilo, ¿no?, fue asimilado de los lambayecanos, o sea, quienes dieron origen a los chimú, quienes trabajaron el oro, la plata, usaron técnicas del martillado, ¿no?, saldadura, plateado, enchapado, fundición, aleaciones. Aleaciones, muchachos. ¿Ah? Por ejemplo, los metales más usados fueron el cobre, la plata, oro y estaño. Y si estamos hablando del estaño más el cobre, sale producto, ¿qué cosa sale? El cobre más estaño. Bronce. Bronce. Claro, entonces ellos ya tenían conocimiento de ese elemento metálico, pero tenían fines religiosos. Fabricaron objetos como el tumi, vasos recipientes, figuras de animales, brazaletes, alfileres, incrustaciones de piedras, etc. O sea, eran, wow, sus trabajos de orfebrería eran impresionantes, maravillosos. Es por eso cuando los chimú son conquistados por la sociedad de los incas quechuas, con Tupac Inca Yupanqui, que todavía no era gobernante, ¿no?, los mejores maestros de la orfebrería son llevados al Cusco. Minchancama lleva al Cusco, asimilado a la nobleza regional, pero los maestros son llevados al Cusco y comienzan a trabajar ahí para el servicio de la sociedad inca, ¿no? Los mejores maestros. Entonces acá la única pregunta que nos podrían hacer es de Chanchan, la ciudad de barro más grande, corresponde a Chimú. Metalurgia, son considerados los más grandes joyeros del Perú antiguo. ¿Quiénes son? Los Chimú. ¿Ya? Y aquí hay otra pregunta que nos podrían hacer. El gobernante Minchancamán. El último gobernante Minchancamán que fue, el último gobernante Chimú que fue conquistado por los incas.
¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿No? Minchacaman. El jefe militar y último gobernante, Minchacaman, fue derrotado por Tupac Inca Yupanqui. Ojo, acá Tupac Inca Yupanqui, estimados estudiantes, cuando somete a la cultura chimú, Tupac Inca Yupanqui todavía no era gobernante de la sociedad inca, era hijo de Pachacútec. Y para suceder en el trono a su padre, Pachacútec, los herederos al gobierno tenían que hacer méritos. Tenían que hacer méritos, porque tenían que cumplir ciertas cualidades administrativas, políticas y militares. Dentro de eso, Tupac Inca Yupanqui, uno de sus beneficios, uno de sus méritos es haber sometido a los Minchacaman, que se resistieron al sometimiento pacífico. Los chimú, por ejemplo, con Minchacaman, no se sometieron fácilmente, les hicieron resistencia a los incas. Pero Tupac Inca Yupanqui, que era hijo, Auqui, gobernante del futuro gobernante del gobierno de los incas, hijo de Pachacútec, le va a decir, oye, tú, ¿sabes que me conquistas este pueblo? No sé cómo haces, pero me conquistas. Ya, voy a conquistar. Y tú me haces esto. Y si tú no cumplías esa función, obviamente, pues, era una desventaja para tu currículum, si queremos llamarlo así. Entonces, Tupac Inca Yupanqui todavía no era gobernante, pero somete a los chimú como Auqui, como príncipe heredero, como sucesor al gobierno de los incas. Entonces, Tupac Inca Yupanqui es quien somete a los Minchacaman. Entonces, nos podrían manifestar por quién es sometido la cultura chimú. Por Tupac Inca Yupanqui. ¿Cómo se llama el último gobernante de los chimú? Minchacaman. ¿Ya? Es así que Minchacaman es llevado al Cusco y asimilado a la nobleza regional. Los chimú quedaron incorporados en su condición de tributarios al Estado inca, siendo la principal población del Chinchay Sur. ¿Ya? Como les decía, los chimú se resistieron al sometimiento, no se dejaron someter rápidamente. Porque los incas, en su afán de someter, utilizaban dos formas, la persuasión y el convencimiento. La persuasión y el convencimiento. El convencimiento va a la parte de la inteligencia y la persuasión va a la parte afectiva, a la parte sentimental. Y eso es fundamental. Las dos técnicas de cómo someter. Por eso, si tú quieres enamorar, un ejemplo, si tú quieres enamorar a alguien, una pareja, por ejemplo. Por decir, convencimiento va a la inteligencia. Si tú quieres convencer algo, tienes que ir a la parte de inteligencia. Si tú dices, señor, mira, yo quiero ser alcalde del Cusco. Muy bien. Yo tengo que ver la inteligencia de mis votantes. Señores, yo voy a atechar el Cusco para que no nos haga frío. ¿Será viable eso? ¿Será viable? ¿Qué dijo, profe? Por decir, yo quiero lanzarme a la alcaldía del Cusco, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero utilizar esos dos términos, estos dos modos, persuasión y convencimiento. Dije que el convencimiento va a la inteligencia y la persuasión al sentimiento, al afectivo. Entonces, yo soy candidato a la alcaldía del Cusco, voy a decir, ¿sabe qué, señores cusqueños, hermanos cusqueños, estamos cansados, tanta corrupción? Yo voy a techar todo el Cusco para que no nos haga frío y no nos haga la lluvia. Yo voy a lanzar. Ustedes como candidatos, como electores, ¿me creerán eso? No, ¿no es cierto? Es imposible. No, Entonces, yo no estoy utilizando el convencimiento allí. No estoy utilizando. Porque no estoy yendo a vuestra inteligencia. Yo conozco, pues, de vuestra inteligencia. Y diré, señores electores, estamos cansados de la corrupción, de la politiquería en nuestro país. Entonces, en este caso, yo, señores, como profesional, voy a plantear estas obras concretas, así, real. Ah, no, sí es cierto. Eso es la parte del convencimiento. Y la parte de la persuasión, tengo que ir a la parte sentimental. Señores, o sea, tengo que convencerte mediante a tu sentimiento, tengo que llegar a tu corazón, ¿no? No, sí, señor, por esto, hay que dar la oportunidad. Hay que dar la oportunidad. ¿No? Ya me convenció, me llegó al sentimiento su expresión. ¿Ya? Entonces, esas son dos formas de convencer. Los incas utilizaban persuasión y convencimiento. Si eso no funcionaba, recién los incas comenzaban a, por ejemplo, a coaccionar. Dicen, no, señores, no queremos. No quieren por las buenas, no quieren por las malas. Perfecto, no hay problema.
y los incas comenzaron a bloquear las aguas, los accesos de agua, los caminos, los van a aislar a los chimú, y los chimú se van a quedarse, pues no van a saber qué hacer. Y caballero, nomás, Pues el modo agresivo es mucho más genial. no siempre. La violencia no siempre, ¿no? Lo agresivo no es, digamos, por ejemplo, no es recomendable. ¿Cómo te puedes enamorar agresivamente? ¿Lo vas a pegar hoy? ¿Te enamoras de mí o te enamoras? No, eso no funciona. Tienes que ser Claro. inteligente para enamorar a alguien. ¿No es cierto? Entonces, en todo sentido. ¿Votas por mí o votas por mí? ¿Por las buenas o por las malas? No, eso tampoco es así. O sea, ahí, por ejemplo, los que son políticos, los que son de acá derecho, no sé si alguien quiere ser político, yo les recomiendo, antes que sean Yo, políticos, profe, lean la obra de Maquiavelo, El Príncipe, la forma como llegar al poder. Pregunta si algún político del país ha leído esa obra de Príncipe. Lean, no El Principito, el Príncipe de sí, yo quiero Maquiavelo. leerlo, profe. Es Lean, mi ídolo. es un muy libro para entender de cómo llegar al poder y cuáles son las formas de llegar al poder. ¿Ya? Entonces, muchachos, los incas sometieron a los chimú, ¿no? Bloqueando, ya coaccionando. Es por eso que los chimú, cuando llegan los españoles, van a querer recuperar su libertad y van a ayudar, pues, a los españoles a entrar con facilidad. ¿Ya? Pero, profesor, se lo merecían. O sea, si todo lo que ha pasado es por algo o por una razón, pues ellos también se han abusado de otros. Claro, o sea, hay un sometimiento ideológico. Pues. Ya, eso Que vamos a hablar más. digamos, ay, qué pena, los incas y todo. Claro. ¿Ya? Es muy bien, muchachos. Entonces, acá la pregunta que nos van a hacer es, el último gobernante chimú que fue conquistado por los incas quechuas, Minchan, ¿quién conquistó a los chimú? Tupac Inca Yupanqui. ¿Ya? Muy bien. Y terminamos con este tema, que son los chancas. Acá también puntual rapidito, no hay mucho tema que hablar en esta cosa. Sabemos que los chancas tienen 1200 años después de Cristo a 1438 años después de Cristo. Es una cultura, es la sociedad que estuvo a punto de someter a los incas. ¿No? Fue la única cultura que se enfrentó a los incas, pero no logró someterlo, estuvo asícito. ¿Ya? La cultura chanca está ubicado o se desarrolla en los departamentos de Apurímac, en Huancavelica, en Ayacucho y parte del Cusco. Su descubrimiento no tiene un dato exacto de quién fue descubierto, pero fueron diferentes estudiosos que estudiaron la cultura de los chancas, las manifestaciones culturales arqueológicas, ¿no? De cerámica, etcétera. ¿No? Pero no hay un dato quien diga que descubrió o no, no hay. ¿Ya? Su origen de la cultura chanca está básicamente basada en dos personajes míticos, ¿no? Guerreros. Estamos hablando de Uscovilca y Ancovilca. Ellos son los que dieron origen a los indios. Entonces nos podrían preguntar por ahí, ¿no? La cultura chanca, ¿no? Tiene origen en dos personajes míticos, que es Uscovilca y Ancovilca. Uno del Hanan Chanca y el otro del Hurin Chanca. ¿No? Hanan y Hurin Chanca. El reino chanca surgió en el momento de la desaparición del Imperio Wari, cuando las ciudades fueron abandonadas por los pobladores y se refugiaron en el campo formando un estado militarista. Los chancas eran un estado, chicos, teocrático militarista, belicosos, o sea, peliches. Y eran pues sanguinarios, invencibles los chancas. Rapiditos estaban expandiéndose por Ayacucho, Huancavelica, ¿no? Y en su afán de expandirse llegan al Cusco. Claro. ¿Ya? Pues expansión militar. O sea, lo que ellos vendían eran fortachones, eran bélicos, eran invencibles, guerreros, sanguinarios, no creían en nadie. Ahí está como podemos ver en la imagen. O sea, así se representa, esa era la imagen. ¿Y quién quería enfrentarse a los chancas? Nadie. ¿Ya? En su organización social fue una sociedad conformada por guerreros, ojo, por guerreros y combatientes. No, perdón, por guerreros, no combatientes. Guerreros, o sea, belicosos, ¿no? Militares. Eran conformados por agricultores, pastores y artesanos. Siempre va a haber esa sociedad dominante y dominada. A la cabeza, los guerreros, los militares, y el pueblo, la people, agricultores, pastores, artesanos, etc. Su organización económica, estimados estudiantes, su economía se basaba fundamentalmente en la actividad agropecuaria, o sea, la agricultura. Estos hombres de la cultura chanca cultivaron diversas plantas andinas, correspondientes también a diversos pisos ecológicos. A esto se sumaba, muchachos, la crianza y pastoreo de llamas y alpacas en rebaños de la presa. O sea, tenían cantidad de agujeros.
¿no? Entonces, su economía está basada en una agricultura variada y también a la ganadería extensiva. ¿Ya? En sus manifestaciones artísticas y culturales, muchachos, encontramos dos, cerámica y arquitectura. En su cerámica era simple, rústico, artesanal, simple, o sea, no tenía esa finura, ese acabado, ese estético, exquisitez que tenían los wari. Recordemos que los chancas es producto cuando desaparecen los wari, pero no desarrollan esa capacidad de ceramística. Pero sí siguen adoptando esa creencia ideológica de sus dioses en los ceramios de los wari. Y los wari adoptan de los Tiahuanaco. Entonces, en su cerámica, chicos, es simple, áspera, con decoración en relieve, botones o figuritas de arcilla, así, pegaditos, complementada con estampado circular. Las formas son de platos muy abiertos y de cántaros con cuellos angostos, que algunas veces muestran caras hechas muy rústicamente. O sea, tosca, ¿no? No tenía esa exquisitez. En arquitectura, por ejemplo, vamos a encontrar centros arqueológicos resaltantes fundamentalmente en Andahuaylas, ¿no? En Andahuaylas, como por ejemplo, Sondor, Curamba, o que se conoce como los Guairanas o Centro Metalúrgico, el Intihuatana también. Son manifestaciones arquitectónicas de la cultura. Bueno, recuerdo también, alguna vez entró al examen esto, ¿no? Al examen. Y no sería nada raro. Si te toca chancas, ¿qué cosa puedes preguntar? ¿No? Las manifestaciones, los centros arqueológicos de Sondor, Curamba, que era considerado como centro metalúrgico, o Guairanas, corresponden a la manifestación arquitectónica de la cultura chanca. ¿Ya? ¿Dónde estaban ubicados? En Andahuaylas. Andahuaylas es la cuna de la cultura chanca. Son los que son andahuaylinos, seguramente por allí, tienen esa identidad regional. No, chanca, conmigo no te metes un cachetadón, te va a girar los chancas. Ahí existe esa templanza, de esa identidad cultural chanca. Yo soy chanca, yo soy guerrero, yo soy sangre chanca, dicen. Y los chancas son los que intentaron someter a los incas. Es a partir de este sometimiento, o intento de sometimiento, los chancas y los incas quechuas se enfrentaron en la batalla de Yahualpampa en Ichupampa por la supremacía en la región, los chancas. Y a partir de ese enfrentamiento bélico entre chancas e incas quechuas, surge el mito de los Pururaucas, escrito por el cronista mestizo inca Garcilaso de la Vega. ¿No? El sueño del futuro gobernante que todavía no era Pachacute, sino Inca Yupanqui, ¿no? En el Puquio o en el Apu de Sucsupuquio. El sueño mítico, en el que el dios, que todavía no era el dios Sol, sino el Sol le dice, ¿no? Junta las piedras para que puedas vencer, hijo mío. ¿No? Tras la huida de su padre, el Inca Huiracocha, con su sucesor, que era el Inca Urco, huyeron a las alturas de Calca. Y el Cusco queda desprotegido. Y quien toma la batuta, ya cuando se está aproximándose los chancas para someterlos, quien hace frente es Inca Yupanqui, posteriormente se convierte en Pachacute. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a contar en la siguiente sesión, este mito de los Pururaucas. Ahí se va a darse ese es un mito que nace en nosotros los soldados de piedra. ¿Ya? A partir de la crónica de Garcilaso de la Vega. Ya, muchachos, así es que termina nuestra sesión del día de hoy. ¿No? Así es que termina nuestra sesión del día de hoy, muchachos. De verdad, espero se haya entendido el día de hoy. ¿Se entendió, muchachos, la sesión? Son preguntas puntuales que planteaba, es decir, precisos. ¿Se entendió, chicos? Excelente. Excelente. Muy muchachos, lo más interesante. Entonces, muchachos, como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegó mi amor por ustedes. Aquí terminamos la sesión el día de hoy. Nos vemos el día martes con la siguiente sesión, que es la cultura de los incas. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ha sido un placer nuevamente volverlos a ver y saber que están bien. ¿Ya? Me despido con un fuerte abrazo y que tengan un excelente fin de semana. Profesor, ¿nos puede mandar banco de preguntitas al Classroom? El quizzes, los quizzes. También, profesor, también. Los quizzes los voy mandando. Ya el banco de preguntas hay que guardarlo para el final, muchachos. ¿Ya? Me dormí, profe, toda su clase. Muy bien, Valeria, excelente. Te felicito.
Muy bien, muy bien. Sigo con esa actitud. Muy bien, chicos, me despido. Un fuerte abrazo, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego. Profe, hasta la siguiente clase. Hasta la siguiente. Cuídense mucho.